Ya estoy harto que me consideren un anciano. Les recuerdo que yo también soy un Saiyajin y por ende, también puedo evolucionar a mi manera. Acabemos con esto de una vez. ¡Esplendor final! Nos veremos nuevamente, Kakaroto. Te daré un consejo. Si quieres seguir evolucionando tu poder, averigua la manera de regresar a tu estado base. Cuando lo consigas verás cómo tu poder se incrementa. Nos veremos luego. Por fin los encuentro, todos están bien. Abuelo, ¿qué haces aquí? Tengo rato buscándolos y por fin los encuentro, están todos bien. Si estamos bien, Gohan. ¿Por qué nos estabas buscando? ¿Por qué más sería? Sé lo que sucedió con ese sujeto encapuchado, aparte Jime me dijo que él los fue buscando a ustedes uno a uno. Ahora entiendo el por qué se fue tan rápido ese sujeto. Así que pensó lo mismo que yo, señor Bardock. Ese sujeto encapuchado se marchó porque sintió la energía del señor Gohan. Eso quiere decir que el señor Gohan lo conoce y sabe quién es, y no le conviene que lo descubran aún. Es posible. Pero lo que más me preocupa actualmente, es que tiene demasiada información sobre nosotros, y sobre el poder de Kakaroto. Goku, hablo contigo, ¿no es así? Así es, abuelo, me dijo que si quiero seguir evolucionando mi poder, que busque la manera de desactivar el poder del Saiyajin Dios. Nunca se me habría pasado por la mente de que eso sea posible. A decir verdad es un buen consejo, desde que conseguiste volverte un dios, tu poder no es el mismo a cuando te enfrentaste a Mira y Towa. Eso puede explicar el por qué se me dificultó enfrentarme a ellos cuatro. Lo que yo sigo sin entender es por qué nos ataca y después nos ayuda. Eso para mí no tiene sentido. Algo se debe estar tramando, algo debe necesitar de nosotros, para que necesite que Goku y Vegeta se hagan más fuertes. Pero ¿a qué no? Si solo hablo con Goku, a Vegeta lo desmayo de un solo ataque. Eso da a entender que solo necesita del poder de Goku. Te equivocas, Rias. Hazte esta pregunta. ¿Por qué de todos nosotros solo atacó a Vegeta? Cuando podría esquivarlo fácilmente. Porque quería demostrarnos su poder. Aparte de querer demostrarnos su poder. Ese sujeto atacó de tal manera a Vegeta, para hacerlo molestar aún más. Estoy súper segura de que cuando Vegeta se despierte se irá a entrenar nuevamente y buscar de superarse. ¿Y cuál es el objetivo de él? Hacernos seguir evolucionando y conseguir un poder aún mayor. No lo había pensado de esa manera. Se nota que lo conoces bien, ¿a que no? Estar con él 6 meses no ha sido para nada fácil. Por cierto, papá, ¿qué fue esa transformación que conseguiste? Cierto, nunca te lo dije a ti. Verás, como tú y Vegeta, se fueron por caminos separados en sus poderes, pues yo también quise tomar mi propio camino. En otras palabras, los tres hemos conseguido un poder único y diferente al otro. ¿Quieres decir que Vegeta consiguió una nueva transformación aparte del Super Saiyajin Blue? A mí no me miren. Si Vegeta ha conseguido una transformación nueva no me la ha enseñado. Así que no sabría decirle si realmente tiene una o no. Conociendo a Vegeta, si no la utilizo es porque aún no la domina, o la quiere usar en mi contra. Lo más seguro es que sean las dos cosas. Bueno, ya como todos están bien. Vayamos a la casa. Allá está Asia, y los puede curar. Además necesito que tu Goku y Vegeta, me acompañen a una reunión importante a la cual no pueden faltar. Una reunión importante, ¿con quién es la reunión, abuelo? Cuando estemos en camino les diré de quién se trata. Por ahora vayamos a la casa. Está bien. Papá, si puedes cargar a Vegeta, para que no se quede. Sí, tranquilo, yo me encargo. Más te vale que me des una buena explicación del por qué acabas de hacer semejante estupidez. Revivimos a esos cuatro para que Kakaroto evolucionara su poder. No para que Vegeta y Bardock los eliminaran. Si lo llegaste a hacer para demostrarme el poder que ellos dos tienen, me lo podías demostrar mandando a otro peleador en contra de ellos. No con esos cuatro. Así que dime, ¿por qué llevaste a Vegeta y a Bardock? Mandar a otro peleador no iba a servir de nada. Esos cuatro eran los más indicados para que esos dos explotaran su poder. Con Bardock funcionó, pero el miserable de Vegeta no cayó en la trampa.
Además recordé algo importante el cual hará que Kakaroto evolucione su poder aún más. Tanto que será igual o superior al dios destructor más fuerte de los 12 universos, que fue lo que recordaste como para que asegures que Kakaroto va a superar el poder de Bills. El estar con esa transformación, su poder latente será consumido, poco a poco hasta quedarse sin energías. Sin embargo, sus energías se pueden recuperar, si desactiva su transformación. Si él logra regresar a su estado base, regresará el poder inicial que tenía cuando se transformó en Dios. Además, conociéndolo él seguirá entrenando, eso hará que su poder siga creciendo, que te garantiza que Kakaroto va a desactivar su transformación. De eso se encargará Gohan. ¿No te has preguntado el por qué estaba tan interesado en encontrar a Goku y a Vegeta? Realmente no me percaté de Gohan, solo vi que se fue a hacer su recorrido habitual por los sectores prohibidos. A decir verdad, Gohan no se fue a patrullar los sectores prohibidos, fue a ver a Zeno-sama. No sé qué hablaron esos dos. Pero me puedo llegar a dar una pequeña idea. ¿A qué idea te refieres? El volverse Dios tiene un castigo. Bills y los demás lo pagaron. Yo estuve a punto de pagar el mismo precio. Y ahora ellos están a punto de pagarlo. ¿De qué castigo hablas? Solo un verdadero Dios sabe del castigo. Si te lo dijera no significaría nada para ti, ya que no lo entenderías. No sé desde cuándo comenzaste a rebelarte ante mí. Te recuerdo que cuando yo quiera te puedo destruir. No te necesito para continuar con este plan. En eso te equivocas, si me necesitas. Si me quisieras eliminar ya lo habrías hecho hace tiempo. Tu poder aún no está completo. Así que no me desafíes. Porque saldrías perdiendo. Recuerda que gracias a mí, tú te podrás vengar de los dioses destructores. Ambos nos necesitamos. Así que por ahora, dejemos nuestras diferencias a un lado, y preparemos el siguiente paso del plan. Ahora que metiste a Vegeta y a Bardock al juego, tenemos que preparar algo para ellos. Me parece bien. Ya no usaremos a otros peleadores. Esta vez iremos nosotros dos. Van a evolucionar por las buenas o por las malas. Y eso fue todo lo que sucedió, mientras tanto que peleamos en contra de ellos. Fue una suerte que hayamos entrenado mucho en estos últimos meses. Tanto así que pudieron derrotarlos sin mucho esfuerzo. Pero aún así, tenemos que pensar en qué hacer por si vuelve a aparecer ese sujeto encapuchado. Pensar las cosas no sirve de nada. No estoy seguro, pero ese miserable nos tiene vigilados. Si lo volvemos a ver, lo único que harán es apartarse de la batalla. Porque si llegan a interferir, van a salir lastimados. Lo voy a hacer trizas. Cálmate Vegeta. Pensar así no te va a funcionar para nada. Eso es lo que quiere él. Desesperarte para poder ganar terreno sobre ti. Goku tiene razón, el estar pensando de esa manera no te va a resultar para nada en esa batalla. Así que cálmate y piensa en una manera lógica y estratégica para ganarle. Bueno Goku, Vegeta. Es hora de irnos. Está bien abuelo, vayamos. Cuanto antes terminemos con esto mejor. Andando de una vez. Rías, Aquino, papá, les encargo proteger a los demás, ese sujeto encapuchado sigue por ahí, y no sabemos qué puede estar tramando. Tranquilo Goku, deja que nosotros nos encarguemos a partir de ahora. Mucho cuidado ustedes dos. Bien abuelo, ¿a dónde vamos? Iremos al palacio del creador del todo. Su nombre es Zeno-sama. Él es quien ha creado todos los universos y los sectores prohibidos. También es quien determina quién es el nuevo dios destructor. También decide quién vive o muere. Entonces ese tal Zeno-sama es alguien bastante peligroso. Así es. Así que mucho cuidado con lo que dicen, porque no podré hacer nada para salvarlos. ¿De dónde lo conoces abuelo? Anteriormente yo era su guardián y lo aconsejaba cuando era un niño. Que no es el creador del todo. Creí que él también te había creado a ti abuelo. No funciona así Goku. Él crea universos, y crea a los dioses creadores. Ellos son la contraparte de los dioses destructores como Bills. Y a diferencia de los dioses destructores, los creadores nacen apenas se selecciona formalmente a un dios destructor. También él ha creado a todos los ángeles como lo es Whis. Sin embargo, como era su primera vez creando, lo primero que hizo fue crear a un solo ángel que se considera el padre de todos los ángeles. Entonces, ¿quién te creó a ti Gohan? Sus padres obvio. Se los contaré a ustedes porque considero que son los más capacitados para guardar el secreto. Verán, antes de que Zeno-sama creara todos los universos. Hubieron otros universos, esos universos fueron dirigidos, y muy bien cuidados por sus padres. Pero así como todo lo que inicia, tiene su fin.
Los padres de Seno-sama ya estaban listos para tener un hijo, y así como nace una nueva vida, tendría que nacer un nuevo universo. Y ellos llegaron a la conclusión de que sería yo quien lo guiara, hasta que él mismo creara su propio guardián. ¿Y qué pasó con los padres de Seno-sama? Es obvio de imaginarlo, Kakaroto. Si nace un nuevo universo, eso quiere decir que el antiguo fue destruido. Y ellos decidieron desaparecer junto a esos universos viejos para darle prioridad al nuevo universo. Estás en lo correcto, Vegeta. Ya estamos cerca, así que ya saben. No hagan ninguna idiotez y compórtense en todo momento. Sean bienvenidos al palacio de Seno-sama. Imagino que ustedes son los Saiyajin que nos habías mencionado, Gohan. Así es, son ellos. Goku, Vegeta, él es Daishikan, el padre de Whis, y el guardián del mismo Seno-sama. Por cierto, Daishikan, imagino que ya sabes el por qué estamos aquí. Sí, tranquilo, lo sé todo, y ya todo está listo para la reunión. Muchas gracias, bueno, vayamos de una vez. No es bueno hacerlo molestar. Por fin llegan. Me preguntaba cuándo vendrían. Te dije que los iba a traer apenas llegara al primer planeta del sector prohibido. No sé desde cuándo te volviste tan impaciente. Da igual. ¿Me vas a presentar a esos Saiyajin? Sí, te presento a Goku, bueno, su nombre verdadero es Kakaroto, y él es Vegeta, el príncipe de la raza de los Saiyajin. Imagino que ya saben a qué han venido. De hecho no. Solo nos dijeron que tendríamos una reunión con usted. Entiendo, a decir verdad, fue buena idea que no supieran nada. Así tendría oportunidad de explicárselos yo mismo. Verán, como soy el creador de todos los universos, mi deber es estar vigilando que cada dios destructor, o cada ser vivo, haga su trabajo. El sector prohibido se llama así porque a ese lugar fueron enviados todos los planetas o todos los universos que han causado problemas a lo largo de la historia de este multiverso. Como sabrán, ustedes pertenecen al universo 7, pero por sucesos completamente planificados por otras personas, ahora viven en los sectores prohibidos, y se han establecido en el sector prohibido, tanto así que han alcanzado el poder de los dioses. Discúlpenos por hacer eso. Sinceramente no sabíamos que nuestros poderes iban a llegar tan lejos. No nos puede culpar por no tener límites. Los Saiyajin son una raza guerrera y nosotros no conocemos qué es el límite. No se preocupen, no los estoy recriminando por haber alcanzado el poder de los dioses. De hecho, cualquier mortal puede llegar a convertirse en un dios si se lo propone. Pero ahora, como uno de ustedes ya se convirtió en dios y el otro aún no lo ha hecho, he pensado en una solución para evitar dicho conflicto. Una solución. ¿Y cuál es? Actualmente Gohan es el encargado de proteger y vigilar el sector prohibido, sin embargo esa no es su función. Anteriormente hubo un candidato a ese puesto, pero como solo era uno solo, no podía cumplir dicho trabajo. Ese fue Gogeta, el amigo del señor Bills. Me sorprende que lo conozcas, ya que él no es de tu época. Kakaroto tiene la extraña habilidad de poder ver parte de futuros eventos, o eventos del pasado. Su papá es conocido como el Saiyajin Profeta. Así que él también desarrolló dicha habilidad. Entiendo, pues sí que es una extraña habilidad. Bueno, si sabes de ese Saiyajin, sabes lo que él dijo antes de ser eliminado. Así es, él dijo que nacerían dos Saiyajin, uno de ellos será el dios de los Saiyajin, y el otro controlaría el poder de los destructores, por ende, se convertiría en el primer Saiyajin destructor. Kakaroto, que ese tal Gogeta no era el que me habías contado, de que fue eliminado porque no podía existir dos dioses. Así es, Vegeta. Es de él de quien estamos hablando. Entiendo. Pero ¿por qué él no, y nosotros sí? Porque ustedes se volvieron dioses en el sector prohibido. Un lugar el cual no cuenta con ningún dios que lo dirija. Es por eso que ustedes sí, y Gogeta no pudo. Y ahora que ya saben qué hacen aquí, te pregunto, Vegeta, ¿por qué aún no has alcanzado, o no has despertado tu verdadero poder de Saiyajin Destructor? A decir verdad, no he visto la necesidad de utilizarla. Hasta ahora todos los enemigos que hemos enfrentado son inferior al poder que poseemos actualmente. Entiendo, a decir verdad has tomado una buena decisión al no despertar tu poder de Dios. ¿A qué se refiere? Verán, el convertirse en Dios tiene un peso gigantesco, el cual no puede tener distracciones en ningún momento. Si se llegan a distraer, el balance del multiverso se saldría de control, ya que siempre está sucediendo algo. Al principio muchos dioses eran despistados, y gracias a eso, el multiverso estuvo a punto de colapsar. Para impedir que eso sucediera, Daishikan, Gohan, y yo, tomamos una decisión. ¿Qué decisión tomaron? A lo largo de los años, muchos han dicho que es un castigo, pero nunca fue pensado como tal. ¿Qué quieres decir con eso, abuelo?
¿Qué fue lo que decidieron? Cada mortal que se llegue a convertir en Dios, tiene que abandonar su vida pasada y concentrarse en su nuevo trabajo y en su nueva vida. Como que tienen que abandonar su vida pasada. Todos los dioses antes fueron mortales, y ellos tuvieron una vida, una aventura, y sobre todo un romance. Al convertirse en un dios, ellos tienen que aceptar dicha condición si quieren seguir y quedarse con el cargo. Renunciar a todo. ¿Qué pasa si se decide rechazar dicha condición? Serán eliminados para siempre. Ya anteriormente se los dije. Solo puede existir un dios por universo. Pero en su caso, como ustedes dos viven en el sector prohibido, se necesitan dos dioses para controlar todo y mantenerlo en balance absoluto. Los dos tienen el poder, sin embargo, uno de ustedes no lo ha despertado, en cambio el otro sí. Y si deciden rechazar la condición, se les colocará una sanción a ustedes dos. Goku, tu cabello. Lo lamento, señor Seno-sama. Pero no puedo aceptar esa condición de rechazar toda mi vida, y mucho menos rechazar a mi romance. Aceptaré la sanción, cualquiera que usted decida colocarme. Estoy de acuerdo con Kakaroto, yo tampoco puedo aceptar dicha condición, ya veo. Su sanción será la siguiente. No podrán utilizar sus poderes como dioses. A menos que acepten la condición de rechazar todo lo que tienen actualmente, y aceptar su nueva vida. Tengo entendido que ustedes dos tienen más transformaciones. El Super Saiyajin, el Super Saiyajin Blue, el Blue mejorado, y la señal del Saiyajin Dios. Esas transformaciones que ustedes dos tienen, solo una no cuenta con poder divino, así que esa es la única transformación que pueden utilizar. Si llegan a utilizar una vez más esas transformaciones que tienen poder divino, estarán aceptando automáticamente la condición que todo Dios tiene. Esperen un momento. Goku, Vegeta, piénsenlo bien. Recuerden que aún está ese sujeto encapuchado por ahí suelto. Si están solo con el Super Saiyajin, no van a poder hacer nada en su contra. Ya buscaremos la manera de resolver el conflicto con ese sujeto. Vegeta tiene razón, ya buscaremos la manera de resolverlo, no sean idiotas. Si renuncian a sus poderes, no podrán proteger a Rias y a Keno. Solo las estarían entregando ante el peligro. Abuelo, tú eres quien no entiende. Preferimos quedarnos así, y no alejarnos de quienes queremos. Además, los muchachos actualmente tienen el poder suficiente como para proteger el planeta. Y con el sujeto encapuchado ya Vegeta lo dijo, ya buscaremos la manera de derrotarlo y que deje de molestar, dejar todo lo que han trabajado, solo para no separarse de ellas. A decir verdad, no sabría decir si son estúpidos por renunciar a todo su poder, o son amantes al peligro. Ya está decidido entonces. Tú pelearás con Vegeta, yo con Kakaroto, y lo mandaremos a él a que se haga cargo de Bardock y de todos esos niños. Me parece bien. Acabaremos con todo esto de una vez por todas. Así es, este juego ya ha durado mucho tiempo. Ayudarán por las buenas, o por las malas. Y así es como termina este capítulo. Si te ha gustado y quieres saber cómo continúa esta historia, déjamelo saber en la caja de los comentarios. También me puedes ayudar muchísimo si me regalas un like y compartes el video para que seamos más personas en el canal. Mi nombre es Tobaras y nos veremos en un próximo capítulo.